Marius Navazo. Marius Navazo es geógrafo, especialista y especializado durante muchísimos años en cuestiones de movilidad. En los últimos años está trabajando, está focalizando sus esfuerzos en desarrollar esta idea fantástica de las ciudades que caminan. Él nos lo explicará hoy con todo lujo de detalles. Marius, también muchísimas gracias por participar un domingo por la mañana en este workshop. Vamos con retraso, pero tienes el mismo tiempo. Ya hemos contado con un descanso que aprovecharemos y, por tanto, dispones del tiempo que ya habíamos acordado y que seguro que aprovecharás. Muchísimas gracias, Marius. Adelante. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, vale. Sí, se oye. Y buenos días a todo el mundo, buenos días de domingo. Así que lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Por cierto, compartir pantalla, presentar, ¿no? La pantalla completa. Vaya, comenzamos bien. ¿Dónde está aquí? De momento, siempre tengo problemas con lo de compartir pantalla. A ver, presentar en una finestra. Compartir, a ver. ¿Veis algo? ¿Se ve mi pantalla compartida? Ahora se ve compartida, sí. Sí. Pero se te ve tu Google Meet, tu sesión de Meet, no el PowerPoint. El PowerPoint no se ve, ¿eh? No. Vaya, pensaba que se ve el PowerPoint. Dejar de compartir, a ver. Tienes que seleccionar... Siempre tengo problemas. En principio te da opciones y tienes que seleccionar la... Es que no me... el problema que tengo es que no me sale la opción del... Una finestra te sale cuando pones presentar ahora, tienes la pantalla completa o una finestra. Una finestra. Pues una finestra. Sí, y ahí ara te dará... sí, mira, abans no em sortia. Va, a veure si ara sí que funciona. Ara ho veieu? Ahora sí, perfecta. Ahora sí. Vale, pongo modo presentación. Ahora ya se ve el modo presentación, perfecto, ¿no? Supongo. Sí. Vale, venga, pues comenzamos. Pues a ver, me propusieron desde la organización que hablara sobre este tema de la movilidad a la proximidad, cosa que el título a mí me encanta. Me parece que me da pie a poder aportar unas reflexiones de las que me gusta hablar. Pero por otro lado, también aviso, tiene una cosa fea este tema, que es que hablas de cosas... Claro, lo bonito es lo que ha presentado Salvador, ¿no? Que es cómo poder hacer un cambio en una legislatura, en dos, en tres. Eso es fantástico, eso es lo que apasiona, ¿no? Normalmente a la gente nos gusta ver los cambios en el corto plazo. Pau Osta, sé que el otro día hizo una intervención sobre urbanismo táctico. Esas cosas son apasionantes en el sentido de que permiten transformar. De lo que voy a hablar yo ahora no es precisamente de cómo podemos transformar rápidamente las ciudades, sino todo lo contrario, que es lo que sustenta todo, ¿no? Es la estructura de cómo son los sistemas urbanos para poder hablar de que tenemos proximidad, de que creamos proximidad. Por lo tanto, como la ciudad consolidada es enorme, es el gran porcentaje de todo y los nuevos sectores son más bien anecdóticos en muchos casos, voy a hablar de cosas que quiere decir lo que tenemos que tener en cuenta en el urbanismo para no pifiarla, en cierta manera, ¿no? Cómo hacer los caminos para que de aquí 100 años, 50 años, no la hayamos pifiado y tengamos una estructura que nos permita hablar de proximidad. Que en el sur de Europa ya lo tenemos mucho, sobre todo si nos comparamos con el norte de Europa, por no decir con Oceanía, con Norteamérica y con tantos sectores donde esto de la proximidad suena ya casi a chino, ¿de acuerdo? O ha sonado siempre a chino. Aquí en el sur de Europa no nos suena a chino. Somos un sitio donde podemos hablar de proximidad, tenemos que conservarlo, mejorarlo y potenciarlo. He presentado este índice de 4 apartados. Supongo que me dará tiempo a verlos todos, pero si no, pararemos en el tercero, ¿de acuerdo? Y el epílogo, no sé, un poco sobre la marcha, iré viendo si da tiempo o no. Pero vayamos allá. La primera de todas, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, es precisamente porque es un concepto que se ha puesto mucho de moda, ¿no? De la ciudad de París, sobre todo, su alcaldesa ha comenzado a hacer este lema, ¿no? De
sobre todo lo ha comenzado a decir en el momento este de la pandemia, ¿no? De la crisis de la calidad de vida que nos aporta este modelo de la ciudad de los 15 minutos, que quiere decir, básicamente, que en un radio, ya lo ha dicho Salvador, que ya ha dicho, bueno, en Barcelona tenemos la ciudad de los 8 minutos, ¿no? Que es precisamente por aquello que decía, que es que en el sur de Europa esto lo tenemos ya muy consolidado, que es precisamente que en este radio de 15 minutos a pie, ¿de acuerdo? Sin motor, podemos llegar, o a lo mejor en bicicleta, ¿no? También, ¿de acuerdo? Pero esta idea de proximidad donde yo tengo la escuela, los servicios básicos, el trabajo, el comercio, donde puedo tener ocio, ir al médico, zonas verdes, ¿de acuerdo? Que este es precisamente uno de los problemas de ciudades densas del sur de Europa como Barcelona, que lo que nos falla en este modelo seguramente es la zona verde, que es uno de los problemas que Salvador ha apuntado que debería resolver la superilla. Por lo tanto, esta idea, que este lema que está tan bien vendido y que se está poniendo tan de moda, es de lo que voy a hablar yo ahora, más desgranado. No voy a hacer tanto un discurso como se hace desde la ciudad de París, ¿no? De los beneficios sociales, ambientales. Yo todo eso lo voy a aparcar. Voy a entrar mucho más en temas técnicos de las herramientas que tenemos desde el planeamiento urbanístico para conseguir, para asegurarnos esta idea de proximidad, ¿de acuerdo? Por ahí va a ir, por lo tanto va a ser a lo mejor un rato poco discursivo y mucho más técnico y mucho más de detalle, ¿de acuerdo? Que puede complementar otras cosas. En cualquier caso, la idea de partida, ¿no? Es precisamente eso que decía el planeamiento urbanístico, es la estructura de la ciudad, cuál es la trama urbana, cómo la hemos construido para permitir que las cosas estén cercas. Y aquí vemos dos ejemplos muy diferentes, ¿no? Milton Keynes, en el Reino Unido, está Newtown de los 60, donde aquí a primer golpe de vista puedes identificar ya como dos zonas, ¿no? Pues la de abajo es más residencial, casita con jardín, ¿de acuerdo? La de arriba son grandes edificios rodeados de grandes solares de aparcamientos, ¿de acuerdo? Centros comerciales, zonas de oficinas, equipamientos culturales. Por lo tanto, ya vemos aquí, podemos distinguir a primer golpe de vista toda una serie de funciones urbanas segregadas, distanciadas entre ellas y bien separaditas, muy distinto a la foto aérea de Venecia, donde no puedes distinguir exactamente qué, bueno, todo bastante homogéneo, ves las plazas, estas excepciones urbanas que dan aire, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a usos, aquí no podríamos hacer un discurso de qué tenemos y qué no tenemos. Por lo tanto, está claro que la manera de moverse en un sitio y en otro será muy distinto, no solo por los modos de transporte, sino por los tiempos, ¿de acuerdo? Que consigas en llegar a los sitios que tienes que ir. Y esta es la gran idea, ¿no? De la movilidad a la proximidad, o en este caso yo he usado la palabra accesibilidad porque es la que normalmente acostumbro usar, ¿de acuerdo? Y es esta la diferencia, hay una diferencia básica entre estas dos palabras, porque normalmente nos centramos en la movilidad, pero porque debajo, ¿no? En un estadio previo, lo que manda es la accesibilidad. La movilidad hace referencia a cómo se mueven las personas y las mercancías. En cambio, la accesibilidad es mucho más interesante porque nadie se mueve por el gusto de moverse. Quiero decir que la gente lo que quiere es llegar a los sitios. Por lo tanto, la accesibilidad lo que nos hace referencia es a cómo de fácil es llegar a los sitios donde quiero o tengo que ir. A ver a mis familiares, a ver a mis amigos, a trabajar, a la escuela, al médico, a comprar. ¿Cómo de fácil es eso? Y eso es lo que de verdad nos interesa, que esto sea fácil. Que esto sea fácil, ¿qué quiero decir? Que esto sea seguro, que no tenga peligro de dejarme la vida en una cosa tan cotidiana como ir a comprar una barra de pan, ni yo, ni mi hijo de 5 años o de 8 años, que sea confortable, que sea rápido. Rápido no quiere decir que me mueva muy velozmente mientras hago ese desplazamiento, sino que el tiempo que dedico a hacer eso sea el mínimo posible. ¿De acuerdo? Si es confortable, seguro y no dedico mucho tiempo, es fácil llegar a esos sitios. En cambio, la movilidad se centra justo en el trayecto. Bueno, pues por lo tanto tenemos, claro, como lo que queremos es llegar, no movernos, porque si lo que tienes es el placer de moverte, entonces ya no hablaríamos de movilidad. Seguramente sería deporte, ocio, paseo, sería otro tipo, pero movilidad normalmente nos referimos a que tengo que llegar a algún sitio, algún bien, algún contacto. Si me centro en la movilidad, cuando hablo de sostenibilidad, ¿no? De la sostenibilidad, entonces estaré centrándome siempre de conseguir que se usen aquellos modos de transporte que tienen menor impacto ambiental. Mientras
que si me centro en la idea de accesibilidad, que es más potente, entonces lo que sale a relucir cuando hablamos de sostenibilidad es de la necesidad de reducir nuestra dependencia del motor. En definitiva, de sacar provecho de la autonomía humana, ¿no? Que hemos venido a este mundo con dos patas, dos piernas, pues esta autonomía, con estas dos piernas los humanos hemos llegado a los sitios que necesitábamos durante toda la vida. No puede ser que ahora estas dos piernas no nos hagan llegar a ningún sitio y que con dos piernas no hagamos nada y que dependamos de un motor. No solo seguramente por cuestiones ambientales y sociales y de equidad social, sino ¿no? por el propio hecho de la dignidad humana, de tenemos que defender lo que somos y poder llegar a los sitios y ser autónomos con nuestras dos piernas y que la ordenación del territorio no nos haya hecho que dependamos de un motor para cualquier actividad. Por lo tanto, hay una clara relación entre movilidad y planeamiento urbanístico, que es esta potencia que tiene el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio para crear proximidad, para defender la autonomía humana, con tres tipos de herramientas que iremos viendo después y que ahora lo dejo aparcado, ¿de acuerdo? Después entraremos en estos tres aspectos que cuelgan de aquí. Antes, pero, me queda decir que el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio no lo es todo, no puede conseguir, no puede determinar al 100% cómo nos vamos a mover, sino que aquí hay muchos otros factores, ¿no? Que no dependen del urbanismo, que no dependen de la política de movilidad, como es temas mucho más sociales, culturales, de cómo consumimos, ¿no? Qué tipo de productos compramos, cómo los compramos por Internet, no los compramos por Internet, ¿no? ¿Qué mentalidades hay asociadas a consumo? Si son frescos, sí, si no son frescos, no, si son tecnológicos, sí. Bueno, el modelo sanitario, la política sanitaria es de hacer pequeños centros asistenciales en cada barrio o está muy concentrada en grandes hospitales. Por lo tanto, esto tendrá unas implicaciones diferentes. El modelo educativo se promueve que la gente vaya, ¿no? a la escuela de su barrio porque te dan más puntos, o en cambio es un distrito único donde cualquiera puede elegir cualquier escuela, por lo tanto es una decisión que normalmente no se toma desde un departamento de movilidad, sino desde el departamento de educación y va a influenciar en cómo la gente se mueve en ese pueblo o ciudad. La estructura comercial, tenemos pequeño comercio, no tenemos ya pequeño comercio, nos ha desaparecido y solo tenemos grandes superficies fuera de la trama urbana contigua y compacta. Del contexto tecnológico, ¿no? Existen patinetes eléctricos, no existían hace unos años, por lo tanto, aquí nos aparecen modos de transporte nuevos que antes. Contexto fiscal, el Estado está dando ayudas para que te cambies el coche por uno eléctrico o por uno pretendidamente verde. No está dando ninguna ayuda, pero en cambio está ayudando a compra de bicicletas o al tema del transporte público. Está financiando que comprar diésel para tu coche sea más barato, no lo está financiando. Es evidente que todo esto va a influir en cómo la gente se mueve y que normalmente no lo va a decidir el Departamento de Urbanismo. Modelo de ocio, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, es una de las ciudades en Cataluña, Sabadell, que fue paradigmática por expulsar todo tipo de bares dentro de la trama urbana y los puso en un polígono industrial, ¿no? Por lo tanto, ya estás apartando el ocio porque mentalmente no se concibe que pueda haber bares cerca de las residencias. Bueno, por lo tanto, aquí comienzan a jugar muchas variables. Ese polígono industrial se transformó en un gran polígono de ocio que venía gente de toda Cataluña en coche. Por lo tanto, todo esto, evidentemente, y podríamos ir encontrando, va a influenciar cómo nos movemos. El urbanismo no lo es todo, pero sí que, evidentemente, es una gran parte y por eso hoy vamos a dedicar un rato a hablar de planeamiento urbanístico. En cualquier caso, ¿cuáles serían los objetivos al hablar de movilidad y planeamiento urbanístico? Al hablar de movilidad, en este segundo apartado lo que voy a hacer es poner las bases para el tercer apartado. Después, el tercer apartado será más concreto, este de instrumentos del planeamiento urbanístico. Iremos viendo qué herramientas tiene el planeamiento urbanístico. Como mínimo, claro, yo hablaré desde la normativa catalana, evidentemente, pero creo que puede ser aplicable a muchos otros sitios, ¿de acuerdo? No me voy a centrar en artículos de la normativa tampoco, no sufráis. Pero para entender bien el tercer apartado, voy a hacer voy a introducir una serie de conceptos en este segundo apartado, que es sobre los objetivos.
Esto lo doy más que por conocido, ¿de acuerdo? Supongo que por el tipo de personas que estamos en este foro no hace falta que me extienda que la movilidad tiene impactos en todos estos vectores que he ido poniendo aquí y que estos son retos, esto me gusta decirlo, que están en el marco legal vigente. Nuestros parlamentos con nuestros representantes han decidido umbrales para muchos de estos temas, umbrales máximos que no deberíamos de pasar y que sabemos que superamos y pasamos tranquilamente sin que pase nada. ¿De acuerdo? Pero es importante, los técnicos nos deberíamos ceñir a conseguir estos retos. Debería ser nuestra Biblia, ¿de acuerdo? Tenemos que estar totalmente supeditados, al contrario de lo que normalmente pasa. Por lo tanto, podríamos hablar de otros retos cuando hablamos de movilidad. El reto, por ejemplo, ¿no? a que los niños de 7, 8 años fueran solos por la ciudad, sin compañía de sus padres porque tienen miedo que los atropellen, ¿no? El reto de que pudieran jugar por la calle, el reto de que la gente se sintiera a gusto y atraída de vivir en esa calle, en ese sitio, sin necesidad de marchar el fin de semana fuera a buscar un poco más de verde o de tranquilidad o de sitio bello, ¿no? Nuestras calles deben ser bellas y deben ser el sitio donde quieres estar y también, ¿por qué no pasar el fin de semana? No hace falta que todos, no hace falta exagerar, pero estos retos no están en esta diapositiva porque estos retos los decimos varias gente, yo y muchísima más gente, pero no están en el marco legal. Por lo tanto, vamos a centrarnos no en el capricho de mucha gente, sino en lo que está en el marco legal. Y es esto. Y todos esos retos pasan por aquí. Inevitablemente. Es de sentido común, es de cajón. Necesidad de cambio modal. Es una palabreja técnica que quiere decir que del pastel de desplazamientos que tenemos, tenemos un porcentaje que se hace en coche-moto y el resto. Pues este pastel tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Tiene que reducirse el peso del vehículo privado motorizado coche-moto y ampliarse el peso de los demás. Y con este cambio modal respondemos a todos los distintos retos ambientales y de salud pública que hemos visto antes. De otra manera, vendría a ser esto. No quiere decir que nos carguemos el coche en esta diapositiva. Esto no llegaría al final como un reloj de arena, ¿de acuerdo? Sino que en algún momento pararíamos y diríamos, ya está, ya estamos bien. No hace falta cargarnos el coche. No es un discurso de eliminar el coche, sino de reducirle peso. El coche eléctrico, los biocombustibles, las apps que te indican cómo podrás aparcar más rápido sin tener coches dando vueltas que nos congestionan el viario, todo esto son parches. A ver, bienvenidos sean las nuevas tecnologías y lo que queramos. Pero aquí el tema central es una cosa de muy sentido común, muy poco glamurosa, muy baratita, que se llama reducir el uso del coche en la ciudad. Punto y final. Es esta llave antigua, cero glamurosa, sencilla y que es así. Por lo tanto, aquí es donde entramos muchas veces ya en temas, ¿no? Los temas de miedos, de política, de no querer decir las cosas por su nombre, de pensar que solucionaremos los problemas que tenemos con el coche autónomo, el coche eléctrico y no sé cuántas cosas tecnológicas, no queriendo afrontar lo que de verdad es necesario y que cualquier parvulito sabría, que es que para reducir todos esos retos, para alcanzarlos, necesitamos menos coches. Esta es la solución. Lo otro puede ser complementario y esta solución se consigue, el cambio modal, conseguir que tengamos menos usuarios del coche y más usuarios del resto de modos se consigue con palo y zanahoria. O en inglés le dicen push and pull. Se tiene que push, que expulsar gente del coche, hacer medidas para expresamente expulsar gente del coche y combinado a la vez con medidas, una zanahoria, ¿no? Que mimen, que atraigan, que pull, ¿no? Que atraigan gente a los modos más sostenibles, transporte público, bicicleta, ir a pie. Y podemos decir ahora los vehículos de movilidad personal, patinetes, etc. ¿De acuerdo? Si no hacemos esta combinación, si lo único que hacemos es mimar, que es lo que más gusta, ¿no? Hacer un carril bici, sí, pero ¿por dónde vas a hacer el carril bici? ¿Lo vas a hacer encima de la acera? ¿Lo vas a hacer quitando 1000 plazas de aparcamiento de coche? Aquí comenzamos a hablar bien. Comienza a ser interesante, porque si tú haces un carril bici
que lo que estás haciendo es mimar la bicicleta y a la vez disuadir el uso del coche porque me cargo 750 plazas de aparcamiento, esto comience a tener credibilidad de conseguir el cambio modal. Cuando yo me centro solo en medidas de mimar los modos más sostenibles, como puede ser comprar más autobuses para que haya más frecuencia. Ojo, porque más frecuencia la podemos conseguir con carriles buses que los quitamos de los coches de circulación. Entonces los autobuses no van congestionados y comienzan a circular más rápido. Ya tengo más frecuencia. Esta medida es push and pull. Pero si en vez de esta medida hago la de compro más autobuses para ganar más frecuencia, autobuses que seguirán congestionados porque no me atrevo a tocar los privilegios, el espacio del coche, los mimos que he dedicado al coche, entonces no tenemos cambio modal, entonces no tenemos trasvase. Lo que tenemos es que como mejoran las condiciones de la bicicleta o del autobús, los modos más sostenibles se roban usuarios entre ellos. Gente que iba a pie pasa a ir en autobús. Ay, mira, pasan más a menudo. Ya no voy a pie, voy en autobús. O mimo un poco la bicicleta, ¿no? Haciendo un bicing, pero no cambio casi nada para el coche. Pues gente que va en metro, a lo mejor pasa a ir en bicing, ¿no? En el sistema de bicicleta pública. Gente que iba a pie, a lo mejor pasa a ir en bici. Esto no nos interesa para nada. No tiene ningún efecto sobre el reparto modal que queremos, que es el trasvase desde el coche hacia los otros. Esto es un mero robatorio de usuarios entre los que ya nos van bien. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que para conseguir el trasvase modal, que es la llave antes que veíamos poco glamurosa, necesitamos cerrar el grifo al coche y abrirlo a los otros todo a la vez, palo y zanahoria. Esto es una cosa que a los políticos no les gusta mucho, ¿no? Porque les gusta decir, enseguida les gusta decir, bueno, y vamos a mejorar todos, ¿no? Vamos a hacer un plan de movilidad para que todos funcionemos mejor. Bueno, yo como técnico no le pondría esas palabras. Diría, vamos a hacer un plan de movilidad para reducir la capacidad del coche, reducir privilegios, reducir mimos para dárselo a los que nos interesan. ¿Cuáles son los que nos interesan? Los que nos permiten alcanzar los retos del marco legal que está aprobado por nuestros parlamentos. Así de claro y de sencillo. ¿Cuáles son, por lo tanto, los objetivos de todo lo que he ido diciendo? Hay dos objetivos, básicamente, para alcanzar en el planeamiento urbanístico. Perdonad porque ahora hay cosas en catalán, pero como es un PowerPoint que ya tenía hecho, no he encontrado los gráficos para traducir estas cosas y lo he dejado en catalán, que creo que se entiende muy bien también. En definitiva, los retos que tiene el planeamiento son dos. Reducir la distancia media de desplazamiento, que esto lo hacemos creando proximidad urbana, y este cambio modal hacia los modos más sostenibles. Es decir, podríamos hacer como un ranking y decir, lo más importante, lo primero de todos, es que no te tengas que mover. Pongamos que no te tengas que mover, quiere decir que en tu misma calle, ¿no? En un radio de 30 segundos a pie, tienes posibilidad de comercio, de algunas cosillas, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, que en tu residencia, a una calle de distancia, lo que podríamos decir no moverse, tienes cosillas por hacer. Pero si te tienes que mover, que es lo más probable, porque en una calle no va a haber de todo, entonces que sea preferentemente a pie. En segundo lugar, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal. En tercer lugar, en transporte colectivo. Y en último lugar, en coche. Este sería el ranking de prioridades que tendríamos que tener en mente. El cambio modal hacia los modos más sostenibles lo hacemos no creando proximidad urbana, como en el caso anterior, sino a través de medidas de estímulo y disuasión, palo y zanahoria, push and pull. Este sería el esquema. Ahora bien, ¿cómo planificamos normalmente? ¿Planificamos creando paquetes de medidas de estímulo y disuasión? No. Normalmente, no siempre, normalmente, demasiado a menudo, se planifica así, como vemos en esta foto. Vamos a hacer un nuevo sector urbano. ¿Cómo lo hacemos? Mirar, no están los edificios puestos. Pero en relación a la movilidad, esta fotografía ya nos habla mucho. Esto, si te paseas por este sector, verías que no es una calle principal, sino que es una calle secundaria. ¿Cómo es esta calle secundaria? ¿Invita a ir en bicicleta esta calle secundaria? Es más bien una carretera. Estos dos carriles rectilíneos, anchos. ¿Quién es el que se pone con una bicicleta por aquí? El perfil de ciclista que tenemos del 1%, 2%, pues el que es apasionado, el que quiere, el que tal, pero aquí no vas a conseguir que la gente en masa vaya en bicicleta, está claro. Las aceras, bueno, las aceras ya lo veis, los pasos de peatones retranqueados no están en la línea natural de la trayectoria del peatón, sino que lo enviamos a andar un poco más en cada intersección. Aparcamiento,
la regla cuanto más mejor, que es ponen los dos lados, evidentemente, si aún tenemos que urbanizar, que quepa mucho aparcamiento en la calle. Por lo tanto, esto no se está planificando desde una perspectiva de estímulo y disuasión, sino de cuanto más aparcamiento mejor. Bueno, está planificado para el coche, en definitiva. O si vemos estas rotondas en nuevos sectores de urbanización, ¿esto qué es? ¿Esto qué tiene que ver con los modos más sostenibles? ¿No? Es una puerta de entrada a un nuevo barrio, se hace a través de esta rotonda. ¿De dónde sale esta pedazo rotonda, este artefacto que si algo no tiene es nada de urbanidad? Esto es un artefacto que puede estar muy bien para el mundo interurbano, para el mundo hasta periurbano, si queremos, del mundo de la carretera, pero que no tiene nada que ver con la ciudad. Ya no porque no tenga ningún paso de peatones, ningún carril bici, ya no me meto ni en eso, que no los tiene, atención, sino porque el propio artefacto es de naturaleza para el coche y no para la persona. Porque a un ciclista tampoco, por mucho que le pongas un carril bici, su pasión no es encontrarse una rotonda con un carril bici. Tienes todo de puntos inseguros. Un peatón, cruzar los pasos de peatones que hay alrededor de una rotonda, tampoco no es su hábitat, ¿no? Porque sabes que cuando los coches salen de la rotonda, están más pendientes de volver a acelerar porque salen de la rotonda que no de encontrarse una persona ahí en medio estorbando y molestándoles la salida de la rotonda. Por lo tanto, ¿de dónde sale esto, en definitiva? Pues esto sale de manuales de diseño del viario, que se dicen, que son los más comúnmente usados en los despachos de urbanismo, de arquitectura, de planificación. Son manuales editados por catedráticos, ¿de acuerdo?, de universidades americanas, hechas versiones a cada país, después refinadas, con otros parámetros, si quieres. Pero son manuales que lo que buscan básicamente es poner estándares de definición del viario básicamente a través del uso del coche. Y te pueden decir cosas como en una intersección tienes que asegurarte que de aquí 30 años esta intersección solo se congestione un número de 180 horas al año. Si tú haces caso a estos manuales umbrales, te sale este monstruo. Esta intersección seguramente sale de que se han quedado tan anchos los que la han diseñado y planificado para pensar que de aquí 30 años solo se congestionará 180 horas al año. Bueno, pues fantástico. Le has quitado todo el valor a la persona y se lo has dado todo al motor. En definitiva, podríamos decir que hay dos maneras de planificar. Una es la que se hace más habitualmente, que es a través de estos manuales que yo os decía de diseño del viario, donde lo que hacen es dar gran capacidad al coche. Están pensando en el coche básicamente, en dar cuanto más aparcamiento mejor, cuanto menos probabilidades de saturación de la red y de caravanas mejor. Por lo tanto, piensan en grande para el coche. Y el resto de modos son un complemento. Pues ponle 3 metros de acera, que por tal, que es un carril bici. Bueno, si llegan a pensar en el resto de modos, son como complementos. Pero aquí lo importante es que tú ya has puesto el caramelo para que la gente se desplace en coche. Evidentemente, si diseñas pensando en el coche, lo que estás haciendo es inducir que la gente mañana se mueva en coche. Objetivo cumplido. Y no solo consigues inducir un mayor uso del coche, sino para mí lo más terrible es que consigues que el espacio urbano sea leído desde el coche, desde el volante, y sea leído que la persona ahí tiene un papel secundario. Eso es lo más importante, que todo lo que hagas después para el resto de modos van a ser parches, ¿de acuerdo?, colocados ahí encima. En cambio, una manera mucho más acertada de planificar sería ir hacia este objetivo de reparto modal, que es decir, bueno, en este sector urbano que yo estoy ubicado, ¿cuál es el reparto modal que yo quiero? ¿Qué uso del coche quiero tener en el futuro? ¿Qué estoy? ¿En un pueblo del Pirineo? Pues será uno. ¿Qué estoy? ¿En el ensanche de Barcelona? Será otro radicalmente distinto. ¿En una ciudad de la corona metropolitana? Otro. ¿En el campo de Tarragona? El contexto te dirá cuál es el objetivo. Es decir, aquí estamos actualmente hacia dónde deberíamos ir. 10 puntos más de uso 10 puntos menos de uso del coche, 20 puntos menos de uso del coche, dependerá de dónde estamos. Pero en base a ese objetivo, que eso es papel de los técnicos de justificar, oye, yo creo que en este contexto podemos llegar a girar la vuelta, la tuerca hasta este umbral, a partir de ahí, el urbanismo debe planificar las medidas de cerrar el grifo a unos y abrirlo a los otros, ¿de acuerdo?, para diseñar el futuro hacia donde queremos ir.
es precisamente de este reparto modal objetivo donde me va a salir cuántas plazas de aparcamiento necesito. O sea, necesito que poca gente vaya en coche. Muy pocas plazas de aparcamiento. Es decir, en el primer esquema este de aquí, de los manuales, es estándar. Es ¿cuántas plazas de aparcamiento? Tantas por metro cuadrado de oficina. Tantas por metros cuadrados de no sé qué. Es como unos estándares que da igual la densidad del sitio donde estés. Es igual. Y como lo dice un manual, parece neutro, aséptico y perfecto. Cuando de aséptico y de neutro no tiene nada, porque lo que te hace es inducir uso del coche. En esta manera de planificar distinta de aquí, lo que estás diciendo es pocas plazas de aparcamiento porque quiero que vaya poca gente en coche. Bastantes plazas de aparcamiento porque en este sitio las alternativas no van a poder ser competitivas por la densidad que hay, por tal. Yo no puedo tener autobuses pasando cada 5 minutos, por lo tanto, más plazas de aparcamiento, más carriles de circulación. Es desde este objetivo que yo podré definir cuáles son las dotaciones infraestructurales que necesito, no de una manera homogénea. Y siempre desde esta visión de giro el grifo, el palo, abro la zanahoria, ¿de acuerdo? Porque de hecho en Cataluña, desde el año 2006, dimos un paso adelante porque ahora los instrumentos de urbanismo tienen que considerar siempre, llevan un estudio asociado de movilidad, donde tienen que considerar los 4 modos de transporte, el ir a pie, la bicicleta, el transporte colectivo y el coche. Pero no están obligados a pensar desde una óptica de palo y zanahoria, sino que lo único que se necesita es que pienses en estos 4. ¿Qué pasa muchas veces? Que pensando en estos 4 no avanzamos hacia la sostenibilidad, porque lo que hacemos es, al contrario, a lo mejor hasta despilfarrar recursos. Porque si yo pongo mucho aparcamiento, por ejemplo, yo me acuerdo un caso de un puerto deportivo que trabajaba. Bueno, llenaron el puerto deportivo, ¿no? Con un centro comercial, bueno, 3.000 plazas de aparcamiento, pero después, como la normativa catalana dice que tienes que pensar en los demás, pues también pusieron autobuses que llegaban hasta ahí, un carril bici y aceras. Bueno, perfecto. Pero no, es un primer paso, es necesario, pero no es suficiente. Nadie va a ir a pie, en bici o en autobús si pones 3.500 plazas de aparcamiento. Y esto es así. Por lo tanto, o cierras el grifo aquí y entonces sí que va a haber trasvase modal, o lo que estamos haciendo es despilfarrar recursos, autobuses circulando vacíos. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad. Por lo tanto, es un paso pensar en los 4, necesario, pero no suficiente. El siguiente paso es pensar en los 4 de manera combinada palo-zanahoria. Este sería la manera de planificar desde el urbanismo que nos estaría indicando una dirección más acertada, más idónea. En definitiva, y con esta diapositiva acabo este apartado, estamos encallados en este esquema, donde el manual es la Biblia y la norma es algo que aparece al final del proceso de redacción para ver cómo nos encajamos con la norma, ¿no? Yo como he hecho las intersecciones, el tal, el cual, el viario, todo así, según dice el manual, nadie se me va a quejar, he puesto tantas plazas de aparcamiento porque sigo unos estándares. Bueno, pero este manual no lo ha aprobado ningún parlamento. La norma sí, esta que está chafadita aquí, sí que la ha aprobado un parlamento. Un catedrático tiene todo el derecho a escribir los manuales de recomendación, porque no dejan de ser eso, de recomendación, que quiera, bienvenidos sean. Pero invertamos este dibujo. La norma es la Biblia. Y después puedo ir a mirar el manual a ver si cumplo o no cumplo con esos parámetros de diseño. Ay, pues no acabo de cumplir. Bueno, pues lo encajo así, lo encajo así. Bueno, pero si no cumplo con un manual no pasa nada. La situación que tenemos hoy es peor, que es que cumplo muy bien el manual, después miro la norma. La norma dice que estamos en zona de especial protección del aire, que aquí tendríamos que reducir el uso del coche. Bueno, pues ponle un carril bici. Vale, pues sí, diremos que hemos hecho un carril bici. Vale, bueno, pues sí, pues con calzador, es igual. No, tenemos que invertir y tener bien claro quién es la Biblia y quién es una recomendación, porque estamos actuando muy del revés muchas veces. Con este apartado vamos a ver si quedan más clarificados cuáles son los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Vale, he comenzado ahí 26, 1:56, o sea, me queda media hora. Vale, intentaré dejar un rato para preguntas, ¿eh? ¿Verdad que me queda media hora, Oriol? Si no me dices nada es que lo he mirado bien el tiempo. Vamos bien, vas bien. Vale, me queda media hora, pues perfecto. A lo mejor hasta hablaré un poco más lento. ¿Qué instrumentos tenemos? Como hemos visto antes, los objetivos eran crear proximidad urbana y hacer paquetes de medidas de estímulo y disuasión.
Muy bien, recupero una diapositiva que había salido al principio. Crear proximidad urbana lo haremos a través de los elementos espaciales del planeamiento urbanístico. Los paquetes de medida de estímulo y disuasión lo haremos a través de los elementos estructurales y las regulaciones urbanísticas. Y ahora iremos entrando en detalle, que nadie se espante. Elementos espaciales, ¿cuáles son? Estos seguramente todos los tenemos muy claros, ¿de acuerdo? Que es, bueno, ¿dónde voy a ubicar este nuevo desarrollo urbanístico? Que puede ser nuevo de cero o puede ser por reforma urbana, ¿no? Puede ser que, porque hay todo un tejido que vamos a reformar, por lo tanto sería un caso de esto, ¿no? De cómo vamos a reformar todo un tejido que ya existía, pero que hacemos un plan urbanístico sobre él, o un nuevo sector que seguramente está fuera de la trama urbana, contigua o no, ¿de acuerdo? La densidad de este nuevo sector y la mezcla de usos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Sus importancias. La ubicación. Mirar, estos serían dos ejemplos. Esto sería un ejemplo de un ecobarrio, ¿de acuerdo? Que se hizo con todos los edificios bioclimáticos, con un montón de verde, el tema de las aguas, se pensó en todo, ¿de acuerdo? La movilidad también, que hubiera muchas calles peatonales, que hubiera carriles bici, que hubiera servicio de transporte colectivo, perfecto, pero no. Pero no, porque la ubicación, si os fijáis, esto sería la ciudad histórica, esto sería una autovía, esto sería otra autovía. ¿Y dónde está su ubicación? ¿Al lado de qué? Al lado de dos autovías, de un nudo de autovías. Por lo tanto, la gente que va a vivir o trabajar aquí, ¿qué? ¿Cómo va a ir? Por mucho que le hagas un carril bici por debajo de la autopista, ¿cómo va a ir? Creo que no hace falta ser... los planificadores no tenemos una bola de vidrio para predecir el futuro y saberlo con exactitud. Y nos guiamos bastante por nuestro olfato. A mí me gusta decirlo así, a lo mejor hay gente que le parece muy cutre decirlo así, ¿no? No, nos guiamos por modelos, sí, bueno, por lo que quiera, pero esos modelos están llenos de olfato de los inputs que les ponemos nosotros. Por lo tanto, no hace falta ser muy adivino para pensar que poca gente irá en bici o a pie a este nuevo sector eco barrio tan sostenible, ¿de acuerdo? Aquí, en el otro lado, tenemos un ejemplo de ciudad consolidada y aquí un nuevo desarrollo totalmente enganchado a la ciudad consolidada. No era ecobarrio ni era nada, pero está claro que aquí, por donde ya pasan autobuses de esta ciudad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se les pone alguna parada, se les hace entrar en el barrio, las calles están unidas, los carriles bicis de la ciudad están unidos, por lo tanto, aquí el uso del coche va a ser mucho menor. Y no es baladí que el uso del coche sea mucho menor, porque es uno de los principales impactos ambientales que tenemos. La Escuela de Arquitectura del Vallès, aquí en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, hizo unos estudios sobre sus emisiones de CO2 anuales. Y resultó que el principal motivo de emisión de CO2 era la movilidad generada por la escuela de arquitectura, es decir, los alumnos y profesores, el profesorado y el alumnado yendo cada día a la escuela. Era 5 veces superior esas emisiones a las generadas, ¿no?, por la construcción del edificio y por el mantenimiento del edificio. Por lo tanto, está claro que la ubicación, ahí donde lo pongas, va a tener un impacto ambiental de primer orden, por no hablar, evidentemente, de la reducción de la distancia media de desplazamiento, que es que depende de dónde lo ubique este ecobarrio, no me está reduciendo la distancia media de desplazamiento, sino todo lo contrario. Por lo tanto, cada vez que aparezca un cuadro verde es como un resumen de este ítem, del ítem ubicación, para ver si una ubicación es adecuada o no desde el objetivo reducir la distancia media de desplazamiento, podemos fijarnos o debemos fijarnos en la distancia entre este desarrollo y los servicios básicos, el tema principal de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, ahí donde ubico va a haber servicios básicos, el tendero, el comercio, el médico, el trabajo, las escuelas, todo esto, bueno, el trabajo no sería servicio básico, pero como mínimo los básicos estarán a una distancia a pie, caminable, y si no lo están, entonces los tenemos que poner aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, o en los contiguos o dentro, pero tiene que haber una distancia caminable a todos los servicios básicos. Fundamental. ¿Cómo se va a poder acceder en transporte colectivo? ¿De acuerdo? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? Si este nuevo desarrollo genera mucha movilidad, tiene que ser fácil. No puede ser que generemos mucha movilidad y que sea difícil llegar en transporte colectivo. Porque si
alguien se piensa que vamos a hacer llegar mucha gente en coche, eso es el error que llevamos 100 años aplicando, que es que cuando hay mucha movilidad los vamos a llevar en coche, porque el coche, si algo hace, si algo lo distingue desde el punto de vista ingenieril al resto de modos de transporte, pongamos que no nos preocupa para nada ni la equidad social, ni el medio ambiente, ni la salud pública, ni nada, solo estoy obsesionado en desplazar personas. Si estoy obsesionado en desplazar personas, si algo distingue al coche es que es el único que congestiona muy fácilmente, así en un plis-plas, la propia infraestructura que le construyas. Tú construyes una línea de tranvía y para que se congestione, eso chuta y chuta, ¿eh? Un carril bici para que se congestione, una acera, una línea de tren, un carril bus, un carril de coches, una rotonda para coches, la tienes congestionada muy fácilmente. Por lo tanto, si va a generar mucha movilidad, no puedes pensar en el coche, tienes que pensar en transportes masivos. Es bastante de cajón lo que digo, creo. El segundo ítem es la densidad. Bastante sentido común. Evidentemente, si quieres reducir la distancia de desplazamiento y la densidad es baja y todo son casitas y más casitas y más casitas, pues claro, como lo que veíamos de Milton Keynes, nada de reducir distancia de desplazamiento, todo lo contrario. Y esto tiene un impacto, ¿no? Algunos estudios, evidentemente, en qué modo de transporte uso. Si las cosas están lejos y encima hay poca densidad, es que ni el transporte colectivo me sirve, tiene que ser el coche. En cambio, en ciudades compactas, el coche va perdiendo peso, el ir a pie y la bicicleta van ganando, y el transporte colectivo también, evidentemente, es bastante. No me voy a centrar aquí. Y tampoco voy a dar umbrales. Entonces necesitamos esta densidad mínima y máxima. No, porque depende. Estamos hablando de un pueblo del Pirineo, estamos hablando de un Solsona, estamos hablando de un Tarragona, de un Sabadell, de un Barcelona. ¿De qué hablamos? ¿No? Pues va a depender. Lo que está claro es que la reflexión que hagamos de la densidad no es propia de la movilidad, sino que estará en total sintonía y coherencia con el modelo territorial y urbanístico sostenible, ¿no? Que desde muchos otros puntos de vista, desde el consumo de suelo, desde el consumo de agua, también vamos a llegar a esa densidad idónea para ese contexto territorial determinado. Y por último, la mezcla de usos. Este es importantísimo. Es importantísimo no solo porque las cosas, bueno, ya lo veíamos, ¿no? Milton Keynes, todo separado, pues es evidente que el zoning del nuevo urbanismo, ¿no? Creó la distancia y nos hizo depender del motor. Mientras que en Venecia ya vemos que no hace falta un motor, aparte de que no cabe, pero no hace falta tampoco. En cualquier caso, la gracia de este tema de la mezcla de usos no es tanto la reducción de la distancia media de desplazamiento, que también, sino que su importancia para dar vitalidad a las calles. Para mimar el ir a pie, para mimar la ciudad de los 15 minutos, para mimar la proximidad, necesitamos vitalidad en las calles. No necesitamos aceras súper anchas que cumplan muy bien con el código de accesibilidad, sin barreras arquitectónicas. Es evidente que también necesitamos eso, pero eso es una condición necesaria, pero para nada suficiente. Necesitamos mucho más que tener unas aceras anchas. Necesitamos vida, necesitamos gente. La gente quiere andar si hay gente. El ir a pie es un modo de transporte muy sensible al entorno urbano, al contrario que el ir en coche. Tú vas en coche y puedes pasar por donde te dé la gana, que es independiente. Pero no la gente va a ir a pie a cualquier sitio. Por calles vacías, la gente se lo va a pensar 2 veces para ir a pie. En cambio, calles donde la fachada, los bajos son activos, el papel de los bajos es fundamental, ¿no? ¿Qué hay por el lado donde yo paseo? La posibilidad de encontrarte gente, por lo tanto, quiere decir que la mezcla de usos no se tiene que dar a gran escala, ¿no? En un nuevo sector urbano, decir, mira, tiene residencias, muchas veces se hace así, se dibuja una avenida principal en un nuevo sector urbano, de la avenida a la derecha, residencias, de la avenida a la izquierda, parques de oficinas y un centro comercial. No funciona. Necesitamos que todo eso esté mezclado. Necesitamos la mezcla en grano gordo, o sea, que a gran escala tenga distintos usos, y en grano fino, que en cada edificio haya una mezcla, que es bastante lo que tiene el ensanche. Que en los edificios puede haber viviendas, puede haber oficinas, puede haber comercio, puede haber una iglesia, te vas encontrando de todo en el ensanche. Es decir, las superislas de Salvador él decía, puede funcionar en cualquier sitio, sí. Me lo creo, pero si la estructura falla, no va a funcionar tan bien como una estructura idónea como puede ser la del ensanche, que tiene un talón de Aquiles que es el verde urbano, pero por lo demás,
porque tiene demasiada densidad, porque tiene, ¿no? Porque se pervertió, el capitalismo ha ido pervirtiendo la idea original. La idea original no le faltaba verde urbano, pero lo hemos pervertido y le falta, ¿de acuerdo? Pero tiene una estructura de vitalidad perfecta para que funcione la supermanzana con la idea de los 15 minutos o de los 8 minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mezcla de usos a grano fino es vital para conseguir que haya gente en las calles durante el máximo de horas del día, porque si pongo aquí las residencias, de ahí las oficinas y los comercios, ¿qué va a pasar? Pues que durante unas horas del día estas calles tienen un poco de vida, estas no. Y durante otras horas del día estas sí tienen vida y estas. Esto no nos funciona bien. Necesitamos que siempre en todas las calles haya posibilidad de encontrarte gente y de que haya vitalidad. No voy a dar unos umbrales, sino que la mezcla de usos dependerá del contexto. Elementos estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Pues el planeamiento urbanístico decide cuántos carriles va a poner, cómo van a ser las intersecciones, cuánto aparcamiento, cómo van a ser las calles, si va a haber carriles bici, si no, si va a haber calles peatonales, si va a haber carriles buses específicos segregados. Estos son los elementos estructurales que dibuja el planeamiento urbanístico, a lo mejor no el plan general, pero sí el plan parcial, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de esto, es evidente que tenemos que poner sobre la mesa que esto es un recurso natural, finito y escaso, y que por lo tanto lo que le damos a unos no se lo damos a otros, y en otras palabras, lo que le demos al coche no se lo podremos dar a los demás, y si le damos mucho a los demás no se lo daremos al coche. En definitiva, tenemos que ir hacia esquemas, ¿no?, donde el peatón tenga la máxima facilidad, también la bicicleta, también el transporte público y el coche tenga las máximas dificultades. Un poco con estos esquemas que lo quieren explicitar de esta manera, que en pequeña escala, esto puede ser muy teórico, pero en pequeña escala está clarísimo, ¿no? Que es decir, ¿yo por qué le quito el paso de peatones? El paso de peatones, si los peatones van por aquí, tendría que estar por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué leches no está aquí el paso de peatones? Bueno, no está aquí porque así el coche que viene de este viario puede girar y si se encontrara un destorbo llamado peatón, se lo encontraría aquí y el coche estaría esperando aquí, ¿de acuerdo? Oye, estoy señalando como si vierais mis manos, perdón, me he despistado. El coche se pararía aquí si pasa un peatón, ¿de acuerdo? Y si se para aquí, ¿qué bondad tiene? Pues que no obstaculiza la capacidad, la fluidez de este viario. Por lo tanto, para que tenga capacidad el viario, molestamos al peatón. Y viceversa, si ponemos el paso de peatones donde toca, para que tenga capacidad, confort el peatón, restamos capacidad al viario porque obstaculizaría el viario principal. Esto es así, es un pastel finito. Por lo tanto, o bueno, otro ejemplo aquí, ¿no? Mirar, ¿no? Es la bicicleta llega a una rotonda y es ella la que tiene la rotonda y el coche es el que desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Me gusta esta fotografía porque es que rompe con el concepto que tenemos de quién es el que, a quién se le rompe su continuidad y a quién no se le rompe. A quien no se le rompe siempre es al coche, ¿no? Y esta rotonda cambia totalmente, por eso me hizo gracia y la puse. En cualquier caso, ¿cómo tenemos que diseñar el viario? Y la respuesta la he dado antes. Con un manual de diseño que me dice tantos carriles, tantas rotondas así de grandes, no. No lo puedo decir, es que dependerá de una estrategia combinada de estímulo y disuasión, de cómo escaño el viario para que los otros tengan capacidad de verdad. Por lo tanto, el viario siempre estará definido con esta estrategia de cuál es mi reparto modal objetivo. El viario también podemos, el planeamiento urbanístico puede definir bastante de cómo va a ser el viario, ¿de acuerdo? Bueno, pues que no lo defina como una carretera, porque es como lo definimos demasiado a menudo en nuestra casa, ¿no? En Cataluña, que es que son pequeñas nacionales, un stop, mirar este stop, como si fuéramos a 90 kilómetros por hora por esta calle, pero ¿qué es esta locura? Esto es un mensaje, todo este entorno es un mensaje de carretera. ¿Cómo te vas a comportar aquí? ¿No? Cuando lo que decía Salvador de no poner líneas. Es que si pones líneas, eso es un pasillo, es una carretera. Tiene que ser mucho más ambiguo, mucho más incierto para que sea una calle, que es lo que queremos. Por lo tanto, también está en manos del urbanismo definir esta morfología, definir el aparcamiento. Venimos de la receta del cuanto más mejor. Cuanto más mejor es una cosa que no se aplica para casi nada a la vida. Es decir, ¿es bueno comer verduras? Sí. Cuantas más mejor, no, en su justa medida.
No te pases todo el día comiendo col, que no va a ser bueno. En cambio, para el aparcamiento parece que sí, que cuanto más mejor. No, pues tampoco, en su justa medida. ¿Cuál es su justa medida? Pues dependerá de cuál es tu estrategia de estímulo y disuasión. De hecho, el aparcamiento es uno de los principales grifos que puedes cerrar para que la gente no vaya ahí en coche. Y ahí es cómo lo deberíamos estar usando y cómo normalmente no lo estamos usando en el planeamiento urbanístico, porque en los manuales que hemos visto te aconsejan unos umbrales que están pensados para facilitar el uso del coche, para que la gente vaya en coche. Hay un segundo aspecto del aparcamiento, no es solo su capacidad, su magnitud, cuánto aparcamiento podemos, sino dónde lo ponemos. ¿Lo ponemos por todas las calles del nuevo sector? Bueno, pues entonces tendremos coches circulando siempre para buscar su número de la suerte, a ver si han encontrado un aparcamiento vacío. Lo más interesante, ¿no? A diferentes experiencias que está viendo de barrios sostenibles o ecobarrios, es centralizarlo, ¿no? Y que solo se puede aparcar en un punto del barrio y el resto de calles quedan liberadas de aparcamiento. A mí me gusta decir, de hecho, que el modelo urbano que hemos construido es un modelo que tiene el aparcamiento diseminado por todas las calles y el verde urbano concentrado en unos pocos puntos, cuando deberíamos ir hacia un modelo donde fuera el aparcamiento el que estuviera centralizado y el verde urbano el que estuviera totalmente diseminado. Entendemos que el aparcamiento esté totalmente diseminado es calidad de vida, porque a lo mejor tengo la suerte de poder aparcar delante de la puerta de mi casa, ¿no? O de tener el garaje debajo de mi comedor, y eso es calidad de vida. Bueno, es muy subjetivo lo de la calidad de vida, no lo dice ningún marco legal, por suerte, que debemos entender por calidad de vida. Pero no dudo que para mucha gente calidad de vida puede ser aparcar el coche a 3 minutos o 4 de casa y hacer ese recorrido a pie hasta tu casa por unas calles totalmente agradables, verdes, etc. Eso también es calidad de vida, ¿cómo no? Por lo tanto, la ubicación del aparcamiento, centralizado o diseminado, eso son cosas que también puede decidir el planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico, evidentemente, piensa sobre las redes de peatones y bicicletas, ¿de acuerdo? Y no vamos a entrar ahora en el detalle. En Cataluña tenemos este decreto que pone muchas condiciones a cómo deben ser estas redes y me parecen adecuadas, ¿no? Yo no voy a entrar, pero son condiciones del estilo no romper la trayectoria lineal del peatón, no desviarla, como veíamos antes, sino que sea siempre el camino más corto, segregar la bicicleta en ciertos casos. De lo que no habla este decreto es que la bicicleta siempre se debería introducir en detrimento del coche, ¿no? Porque son esos terrenos pantanosos que digo que aún no, en nuestro país como mínimo, aún no hemos sido suficientemente claros, ¿no? De la bicicleta nos va a aportar mucho a la ciudad si entra en detrimento del coche. Estamos avanzando, ¿eh? Porque ahora ya casi nadie hace carriles bici encima de las aceras, pero es una práctica que hemos dejado de hacer hace poco. Hasta hace poco los carriles bicis en detrimento del peatón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí no hay posibilidad de cambio modal, como decíamos al principio. Y la red de transporte colectivo, otra vez, una reflexión muy interesante me parece el plan urbanístico de Curitiba, una ciudad en Brasil que es conocida por esto, por haber montado, en vez de un metro subterráneo que no discute el papel del coche, un metro en superficie, que son estos autobuses, quitándole un montón de espacio al coche. Ya veis, todo este corredor es solo para autobuses, por aquí solo circulan autobuses en dos sentidos, y cómo estos corredores tienen plasmación en el planeamiento urbanístico, porque los podéis identificar aquí, son estas líneas, ¿no? Estas zonas, franjas rojas y rosas, son estos corredores del transporte colectivo, porque indican que en estos corredores que son tan accesibles de manera masiva, tienen que suceder cosas. La densidad sube, la mezcla de usos sube. Yo no me voy a poner a discutir si esta es la densidad adecuada o no, pero lo que está claro es que está embrincada la reflexión movilidad y planeamiento urbanístico. Un sitio accesible masivamente, no pueden haber casitas con jardín, tienen que pasar cosas interesantes, mezcladas y urbanas. Por lo tanto, desde un punto de vista del transporte colectivo, el decreto este catalán, que no voy a entrar porque sería ahora muy pesado, apunta a cuándo se debe segregar para que no se mezclen congestión con el coche, apunta cosas interesantes que están muy bien cumplirlas, y
Además, debería evaluarse esta relación que ha hecho Curitiba entre el suelo urbano y las paradas de transporte colectivo, porque nos interesa mucho que ahí donde hay accesibilidad en transporte colectivo pasen cosas y queden reflejadas en un instrumento de planificación urbanística. Y para ir acabando, las regulaciones urbanísticas. Cuando entras en la norma urbanística de un plan, puedes encontrar que hablan, por ejemplo, de estas cosas, o pueden llegar a hablar de estas cosas. Y esto es evidente que tiene una influencia muy grande en la calle, en aquello que decíamos en la caminabilidad. La gente va a querer andar por aquí. Está claro que en el modelo de ciudad de casita y jardín no, es de sentido común, pero voy a entrar en otros temas que a lo mejor no son tan de sentido común o que nos pasan más desapercibidos, que sería como esta fotografía de aquí. Esto es denso, súper bien, ¿vale? Esto es, podríamos decir que es un barrio mixto. Esto no tiene la mezcla de grano fino que yo decía. Estos edificios son 100% residenciales. El barrio sí que tiene la mezcla, ¿no? Porque tiene su supermercado, su equipamiento, su a lo mejor parque de oficinas, tal. ¿Esto funciona bien? No. Esto funciona fatal. Esto funciona fatal, entre otras cosas, porque el mensaje que estamos lanzando aquí es ¿qué es la calle? ¿Qué es la calle? ¿Hay algo atractivo en esta fotografía? Es muy subjetivo, pero a mí las piscinas me gustan. O sea, sí, hay cosas atractivas y hay un parque infantil, vale, mira, también. Pero esto está todo en el mundo privado. ¿Qué hay en el mundo público? Nada. Hay un pasillo que se llama calle, que contiene contenedores de basuras y contiene cacharros aparcados. Final. Por lo tanto, la tipología edificatoria nos está vaciando totalmente de interés y de atractivo la calle, aunque haya densidad, aunque haya mezcla de usos. Por lo tanto, estos parques que dan, ¿no?, ajardinados con estas fachadas, estas vallas que dan la espalda, es evidente que tiene que haber un equilibrio entre el atractivo de los espacios públicos y privados en la tipología edificatoria. Y también debería haber el fomento de la diversidad social. Si todas las viviendas que hacemos son iguales, no vamos a tener mezcla social, no vamos a tener ni mezcla social de renta económica, ni de tipología familiar, ¿no? Va a ser todo familias con hijos porque son pisos de 2 o 3 habitaciones o 4, ¿no? Necesitamos estudios para gente que vive sola, con una habitación con 2, más caros, más baratos, para que la calle se llene también de gente diversa. Si no, es evidente que estos son barrios homogéneos socialmente, lo que estamos haciendo, socialmente y generacionalmente, ¿no? Un tipo de familia en un momento determinado de su vida. Relación entre los espacios públicos y privados. Ha salido antes un poco, ¿no? O sea, esto es una calle. Porque en el planeamiento urbanístico hasta te pueden decir que te la ponen de plataforma única y te dicen que esta es la red de itinerarios peatonales, porque es de plataforma única. ¿Y qué? Si nadie va a querer andar por aquí, si esto es un vacío urbano. ¿Y esto? Aquí os presento mi héroe nacional, una persona que es capaz de andar en un barrio diseñado de esta manera. ¿Quién quiere andar por aquí? Y mira que la acera es ancha, ¿eh? Tiene sus 3 o 4 metros. Y mira que cumple con la normativa de accesibilidad, con el pavimento táctil de botones, la wall hecho con la pendiente, todo. Cum laude, seguramente, en accesibilidad. ¿Pero y qué? Esto es cero atractivo y es denso, ¿eh? Y seguramente tiene su mercadona, supermercado, su escuela, su todo, pero no en el grano fino, sino en el grano gordo. ¿Cómo se mueve la gente en este barrio? Pues sale de la rampa subterránea en coche, se va al súper, compra, va a llevar los niños a la escuela en coche. No anda nadie. Hemos hecho barrios en España de estos así en los últimos 20 años. Por lo tanto, el espacio, esa fina línea que divide, que se llama fachada, que divide lo público y lo privado, debe ser de una manera muy distinta a esto, con cosas opacas, distanciadas de las ventanas, porque aquí no da confort a la persona, no da caliu, no da sentimiento de recoger, de que la ciudad, la calle te abraza, que es lo que buscamos muchas veces los humanos, no todos, ya lo sé, pero muchos sí. ¿No? Y esta pérdida de escala del peatón, ¿no? Donde esta fachada, este muro frío, con que la siguiente intersección está a un tiempo muy bueno para ir en coche, pero a un tiempo muy malo para ir a pie, porque te desanimas. Aparte de que no hay ni árboles, imagínate. Por lo tanto, aquí hay una tesis
publicada que se llama La ciudad paseable. El libro está publicado por el Ministerio de Fomento, por el CEDEX, creo, por el CEDEX, que es un organismo estatal de España, que es una tesis muy interesante que se hizo en una universidad madrileña, que fueron a mirar todo aquello que nos hacía sentir bien para ir a pie. Pues por lo tanto, la homogeneidad de la línea de fachada, no nos gustan estos muros que hemos visto, nos gusta una diversidad, que haya portales, retranqueos, ventanas, nos gusta que no haya una opacidad absoluta, sino que se abran transparencias en la línea de fachada, que puedas ver algo de lo que hay en el otro lado, porque hay un portal y ves el portal, porque hay una cortina en una ventana, no ves lo que hay, pero ves algo, hay una cierta translucidad. Nos gusta que puedas andar al lado de la fachada, no como las fotos que hemos visto que hay verjas y no puedes llegar ni a la fachada. Nos da calidez estar en la fachada. Que no haya muchos accesos a garajes, porque si no hay siempre coches entrando por encima de la acera. Que pueda haber balcones y alerones que te cubran cuando llueve, ¿de acuerdo? Y evidentemente que no sea muy largo de una intersección a la otra. Todo esto sería la escala humana, en definitiva. Y eso, desde el proyecto edificatorio, ¿no? Tiene que estar contemplado en la normativa urbanística para que los edificios que construyamos no escupan a la gente, sino que los acojan. Esta escala pequeñita. Voy acabando. Los estándares de aparcamiento fuera de calzada, es evidente. Esto sale muchas veces en las normativas y comenzamos a poner que tendrás que tener en parking subterráneo en algún sitio dentro de tu solar, aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento. Estándares pensados en facilitar que llegues en coche, evidentemente. Que vienen de sus manuales, evidentemente. Todo esto, ya lo he ido diciendo, es evidente que o lo integras en una reflexión de palo y zanahoria, o si aplicas esos estándares, lo único que estás haciendo es facilitar el uso del coche. Por mucho que después le pongas un carril bici al barrio. No sirve de nada. También estándares de aparcamiento fuera de calzada para bicicletas. Si puede ser que no estén en el subterráneo, porque del subterráneo sales en coche apretando un botón, un pedal, es muy fácil. Pero en bicicleta, por lo tanto, básicamente tendrían que estar en planta baja, con un acceso muy fácil de entrar y salir en el portal. Y aquí lo dejo, ¿de acuerdo? Porque prefiero dejar unos minutos de preguntas si hace falta, que no entrar en una reflexión final que sería demasiado técnica además. Por lo tanto, un poco, este sería el resumen de todo esto, de la ciudad de los 15 minutos, que es este lema que yo no me he centrado, como he dicho, en decir todos los beneficios que tiene, los he dado bastante por hecho o porque ya hay muchas conferencias sobre este tema, y he entrado más en cuál es la estructura urbana que necesitamos para potenciar, y ya no solo el ir a pie, la bicicleta, sino también el transporte colectivo, ¿no? Integrado en una visión más holística de la movilidad y del planeamiento urbanístico. Dicho esto, dejo de compartir y cedo la palabra. Muchas gracias, Marios. Yo conocí a Marios, éramos compañeros de la universidad y conocí sus primeros tiempos de trabajo y hacía planes de movilidad, pero hacía planes. Me ha sorprendido mucho y me gusta mucho después de muchos años de tener cierta distancia esta bajada que has hecho al detalle, al grano pequeño, como dices, y como la importancia de los detalles, en este caso incluso arquitectónicos, del diseño arquitectónico tan micro, en esta escala tan micro, cómo puede impactar tanto, tener tanta incidencia después en la escala macro. Por tanto, esta dicotomía, esta Oriol, has apagat el micro. Oriol, estàs parlant amb el micro tancat. Perdón, no sé dónde me he quedado. Que de l'escala micro, que estaves molt content. Pues nada, me gusta mucho este juego de escalas que ha planteado Marios, cómo trabajando en la microescala, en el diseño, podemos incidir en la escala urbana. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos, vamos muy bien de tiempo, te lo agradezco, Marios, también. Tenemos unos minutos para hacerle algunas preguntas a Marios. Marios es muy conocedor de los instrumentos legales y urbanísticos en el caso de Cataluña. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
No, yo tengo una, Marios. Yo sé que conoces muy bien todos los instrumentos y lo has mencionado ahora. ¿Para ti son suficientes los instrumentos tal como están ahora mismo? Los instrumentos, digo, legales, ¿eh? Es decir, lo que tiene un urbanista, un planificador en este momento en sus manos para conseguir este objetivo de cambio modal que planteas. ¿Son suficientes? ¿Tú crees que es suficiente o habría que hacer realmente una reforma, una relectura y revisión de los instrumentos legales, de estas normas que también reivindicas? Marius, tienes el micro tú también apagado. Marius, Tiene micro abierto ahora, ¿eh? Ahora sí, pero no sabemos si nos oye. Pero abierto, ahora parece, ahora vuelvo a cerrarlo. No, debe tener un problema de conexión porque él quiere hacer algo y no. Sí. El micro parece que está apagado, ¿eh? Sí, no. Sí, pero tenía... Sí. Y ha dejado la reunión. Creo que está intentando conectarse otra vez. Aquí está ahora. Ah, sí. Sí. Ahora sí, Marius. Vale, no sé què ha passat, però no podia parlar. A veure, ay, perdón, en castellano. No, yo creo que precisamente el epílogo, o sea, lo que me das pies a explicar el epílogo iba por ahí. No, la normativa que tenemos en Cataluña te exige un montón de cosas, ¿no? Tienes que pensar que cumplas todas estas condiciones para los peatones, todas estas condiciones para la bicicleta, un montón de condiciones. Al final lo que hacemos es grandes documentos donde ponemos un montón de cosas, decimos que todo lo cumpliremos. Nadie mira después si eso pasa a la realidad. Eso es papel mojado en Cataluña totalmente. No hay ningún seguimiento ni ninguna comprobación que el día que se ejecute ese planeamiento urbanístico se cumpla con todos esos condicionantes. Evidentemente no se cumplen la mayoría, solo faltaría. Por lo tanto, lo que hacemos es un poco un juego de escribir. Y ponía el ejemplo de una ciudad en Norteamérica. Yo estuve trabajando en esa ciudad y me impactó mucho, que era Cambridge, que es la ciudad que está al lado de Boston, donde está el MIT, Harvard y todo eso, y tuve la oportunidad de colaborar con ese ayuntamiento. ¿Qué tenían ellos en relación a planeamiento urbanístico y movilidad? Brutal. Tenían una ordenanza municipal que decía, si haces un nuevo desarrollo urbanístico, tienes que bajar la cuota modal del coche 10 puntos respecto a la que tenemos en el conjunto de la ciudad en la última encuesta que hayamos hecho. Punto y final. No te voy a hacer una lista de checklist de cosas que cumples, que no cumples. No, nada. Mi objetivo es el cambio modal. En la ordenanza pongo que tú tienes que reducir 10 puntos menos. Me da igual cómo lo hagas. Ahora sí, cada año me tendrás que hacer una encuesta a tus usuarios de este sector urbanístico y me tendrás que reportar esa encuesta. Yo tengo un técnico dedicado únicamente a hacer el seguimiento de todos esos desarrollos urbanísticos, de recibir las encuestas, de tener las herramientas para verificar si me has hecho más trampas o menos, pero poder ver que año tras año estás en la cuota que dijiste, que firmaste el compromiso para que yo te diera el permiso de urbanización. Así de simple. O sea, seguimiento cada año. Si no lo cumples, te obligo a cumplirlo. O sea, te estoy haciendo el seguimiento y te digo, cuidado, porque si no vas a tener dificultades con otros permisos urbanísticos, ¿de acuerdo? Con otras herramientas que yo tengo desde el ayuntamiento. Por lo tanto, yo te voy a hacer un seguimiento anual con un único objetivo, que es el objetivo que queremos, reducir el uso del coche. En Cataluña estamos en el extremo opuesto. Tenemos que cumplir 1000 cosas sobre el papel, que no hace falta que después se cumplan sobre la realidad, y que además sobre el papel tampoco estamos asegurando el cambio modal, porque como yo he dicho antes, te hacen pensar en 4 redes, pero no te hacen combinar las 4 redes de forma que le cierro el grifo a uno y se lo abro a los otros. Por lo tanto, estamos perdidos. En cierta manera, yo lo vendría a decir así, que es que tenemos que cumplir un montón de cosas, nos falta el elemento esencial, que es el del trasvase modal, y además no miramos ni si se cumplen.
no hay nada como los norteamericanos y su pragmatismo. Oye, tendrán muchas cosas malas, pero yo en estas cosas alucino de decir, Dios mío, qué pragmatismo, qué dirección más acertada y punto final. Esta sería la reflexión. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que queráis plantearle a Mario en relación a estas cuestiones de detalle, que yo creo que son muy interesantes, de cara también incluso a los proyectos que tenéis que proponer? Esta vuelta que le hace Marius a la lectura del espacio público, de los detalles, es interesante tenerla muy claro, y estas cosas que él plantea, estas del sentido común, que quizás es poco común, pero es interesante tenerlo muy claro. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta... Sí. Hay una persona que quiere hablar. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien había levantado mano? ¿O? Sí, yo. Sí, Cristian. Hola, Mario. Adelante, Cristian. Vale, hola Cristian, Mario, adelante. gracias por tu presentación. Yo tengo una inquietud, es que desde el contexto latinoamericano, en muchas de las ciudades colombianas a veces se ha pensado esta situación también de bajar el uso de los vehículos. Nosotros tenemos ciudades más verdes, con más arbolado, que son más transitables, pero entra en juego el contexto de la seguridad. Entonces, cuando las personas quieren vivir una experiencia diferente de ciudad, pero al caminarlo tienen problemas de seguridad, que es lo que coge e inhibe y las personas se sienten más seguras andando en sus vehículos porque pues no son robados o porque aquí también está el conflicto de que se roban mucho las bicicletas y hay todo un negocio y una mafia alrededor de eso. Desde la perspectiva y la experiencia que tú tienes allá en Europa, ¿cómo se vista o cómo se maneja el tema de la seguridad para que las personas entonces tengan esta mejor experiencia de ciudad y se pueda entonces ahora sí hablar entonces de la ciudad en 15 minutos y que verdaderamente baje el uso de los vehículos? Bueno, en cierta manera es lo que yo decía un poco, que he dicho que, claro, la superilla en el ensanche funciona muy bien porque lo que he dicho de la vitalidad, o sea, la seguridad, yo no soy especialista en seguridad, pero de lo poco que sé es como dos corrientes principales, ¿no? La seguridad que te dan tener un policía en cada esquina, que no lo vas a conseguir, cámaras grabando y toda esta presencia como de estado policial vigilando, que eso se ve que para cierta gente da seguridad, porque para mucha creo que da inseguridad. O sea, lo que te está diciendo que haya cámaras y calles vacías es que es un sitio inseguro y por eso grabamos. Por lo tanto, es remarcar la inseguridad. Y la otra, que va mucho más conmigo, es la seguridad pasa, ¿no? Y que es muy de Jean Jacob, Jean Gell y toda esta gente, no invento nada de nuevo, la seguridad pasa por la presencia de ojos en la calle. Esos ojos en la calle existirán si la línea de fachada, el proyecto edificatorio, ¿no? La actividad de los bajos, la mezcla de usos a grano fino, la trabajamos bien, porque entonces, si trabajamos bien todos estos elementos, quiere decir que conseguimos que haya gente en la calle durante muchas horas del día, conseguimos que haya una permeabilidad entre el mundo privado y el mundo público que crea más seguridad a la gente para andar y en definitiva es, ¿no? Como todo, un círculo virtuoso donde si vas poniendo los ingredientes adecuados, estás fomentando que haya más garantías de seguridad, que la gente, todo tipo de personas, hombres, mujeres, pequeños, grandes, vecinos, mayores, se sienta a gusto para salir a pie y ir a los sitios a pie. Y yo no conozco el contexto sudamericano, pero cuando hablo siempre me salen un poco estos temas de la seguridad y a mí se me escapan porque yo no he estado una vez en toda mi vida en Sudamérica, no lo conozco y no tengo más elementos. Lo que sí que puedo decir desde lo que he hablado hoy es remarcarte otra vez los ingredientes que hacen que la gente se sienta a gusto yendo a pie y decida ir a pie y que el planeamiento urbanístico, como hemos visto desde las distintas escalas, ¿no? Desde la densidad, la mezcla de usos, pero también el proyecto edificatorio, la línea de fachada, cómo pueden influenciar en todo ello. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, otra vez, gracias, Mario, por esta mañana de domingo, dedicarnos esta mañana de domingo. Ha sido un placer y seguro que podrán aprovechar muchas de las cuestiones y reflexiones que has planteado. Así que te lo agradecemos.